Tuvimos una conversación, una charla muy animada con el sacerdote Marcelo Trejo. Él es párroco de la parroquia San Roque y también ahora titular de la capilla San Cayetano, que mañana justamente es su día, el patrono del trabajo, y queremos hablar de estas cuestiones, ¿no? De cómo la iglesia va viendo este fenómeno social, económico, qué mensaje se le puede dar a la gente. Padre, bienvenido. Gracias por invitarme y aprovecho la oportunidad para mandarles un saludo a todos los santiagueños y a todos aquellos que mañana sentimos que es un día muy especial en la fe, pero también en la esperanza que ponemos en la devoción a San Cayetano. Bien, sí, justamente estamos hablando. Hay un mensaje fuerte que largó la iglesia que uno lo entiende es hacia el gobierno, porque en este momento es el quien tiene la responsabilidad de generar, tomar las decisiones, las medidas que tengan que ver con cuidar el empleo porque es una prioridad. Ese es el mensaje de la iglesia. Ahora ustedes, en el trato con la gente, ¿cuál es la percepción que ven de la situación social, económica y laboral? ¿Cómo ven a las personas? Hay mucha angustia, hay muchos casos de gente que está perdiendo trabajo, que a veces recurren a la fe, a la palabra de un pastor para por lo menos tener un poco de contención. Sí, es verdad. Mañana creo yo que va a ser el pulso, testear el pulso social, económico y también el pulso anímico argentino, no solamente en Santiago, sino en toda la Argentina, porque San Cayetano provoca esta cuestión. Es un hálito de esperanza en un tiempo muy conflictivo. Siempre San Cayetano fue el patrono de la providencia, por supuesto, pero creo que mañana la cantidad de gente que confluye, que camina, que busca, nos va a marcar también la verificación de lo que la Iglesia lo está diciendo, o sea, la angustia del futuro, la angustia del presente, la angustia de cómo está caminando, qué es lo que le está pasando. Por eso me parece que mañana va a ser un desafío para la iglesia de poder sostener, contener y acompañar la suerte y la vida de la gente argentina y santiagueña también. Pero también va a ser un lindo signo de verificación o al menos de llamado de atención al gobierno nacional acerca de cómo está caminando Argentina. Me parece, y lo digo así porque, Sí. porque también, por un lado, los números como que justamente también... Sí. Parecería como Esto que... de cerrar los números. Sí, cierra números, no abren números. Uno quiere entender qué pasa en Santiago, qué pasa en Argentina y nos encontramos tanto economistas por todos lados que nos marean, pero bueno, Claro. sales afuera y la cuestión es distinta. Y por otro lado también declaraciones sobre declaraciones, incluso de la iglesia o de senadores o de diputados. Entonces hay como una batalla entre números y discursos o narrativas, pero la vida daría la impresión que pasa por otro lado. Entonces ya ni queremos más números, ni queremos más narrativas vacías. Entonces, mañana vamos a encontrar los rostros verdaderos argentinos y sus grandes preocupaciones. O sea, y hay un dicho, un adagio Sí. romano, y lo voy a decir en latín primero y después lo traduzco porque es romano. Sí, por favor. Contra factum non valet argumentum. ¿Qué quiere decir? Y bueno, Sí. contra el hecho no hay razón que valga. Y creo que eso es lo de mañana. Frente al hecho, frente a las movilizaciones, frente a los reclamos, frente a la cara de los rostros sufrientes y expectantes que vamos a tener por toda Argentina en torno a los santuarios de San Cayetano, frente a ese hecho no hay números que valgan justificando y tampoco hay narrativas vacías que puedan justificar lo injustificable. Dentro de esas narrativas que vienen desde, que usted señala, el gobierno nacional, en esto de tratar de cerrar los números de la macroeconomía como para enderezar la cuestión, bueno, siempre se habló de que el ajuste iba a ser sobre la casta, pero
y esto le consulto a usted porque sé que la iglesia también es como un muro de contención espiritual, afectivo, sentimental, de la gente que ha sentido los golpes dentro de estas políticas de ajuste. Digo, los testimonios, usted son muy fuertes, son muy conmovedores, gente que quedó sin trabajo, que perdió la asistencia a un programa, ¿eso también lo escuchan? ¿Qué les marca ese termómetro? Dentro de la iglesia también podríamos decir que hay como distintos niveles o roles de profetismo o de comunicación o de narrativas. Evidentemente, la jerarquía de la iglesia tiene un dinamismo mucho más prudencial, mucho más comunicativo con cierto tacto, porque necesita sostener un diálogo constructivo o una posibilidad al menos una posibilidad de diálogo constructivo. Claro. Lo peor sería cortar o tener un choque, cortar lazos con no tiene mucho sentido. Sí. Pero cuando vamos bajando a territorio y hablando de monjas, curas, laicos, nos vamos encontrando que ahí sí esas narrativas o incluso esos intentos de diálogos en niveles superiores son bastante infértiles. Por eso yo creo que, vuelvo a decir, me parece que mañana recorrer los distintos santuarios de San Cayetano es un modo de descubrir la verdadera realidad argentina en esta situación. Y no tanto solamente por lo que puedan decir o no decir. Eso lo conocemos y lo sabemos y basta mirar un poquito territorio y periferias para encontrarnos con eso. Pero descubrir las colas en búsqueda de tomar gracia, las caras, los rostros, los pedidos, esos rostros son los que golpean o llaman en el silencio y muestran realidades verdaderas. Me imagino que también, más allá de estas cuestiones de los pedidos, de las angustias, también, usted lo mencionó, está el agradecer, ¿no? Y también tomar esto como un acto de fe, de esperanza de la gente, que de alguna manera eso también te ayuda a llevar lo cotidiano, ¿no? Que es pesado. Claro que sí. Es interesante que no aparece mucho en las historias de los santos, el origen de San Cayetano, porque vos sabés que San Cayetano es un santo italiano, pero cuando viene a Argentina hay una particularidad. Cuando viene a Argentina queda en un santuario en Liniers, ¿no? Mucho. Sí. Y casi eran pequeños pueblos de italianos, que sembraban, hacían surcos sembrando trigo y todas estas cosas. El gran tema fue que estos italianos, los italianos, trabajaron, y se llegó a una gran sequía. Entonces seguían trabajando, armando los surcos, sembrando en los surcos, pero les faltaba el agua. Y entonces le pidieron al santo de su pueblo, Cayetano, que les haga el milagro. Y así vino la lluvia. Y entonces, por supuesto, se fecundó los surcos, se empapó la tierra y así los trigos y el pan y el trabajo. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque ser patrono de la providencia o del trabajo es propio de una apropiación que el pueblo argentino le hace a San Cayetano. Claro. Es decir, entonces, si hay un santo muy argentino y muy sensible y muy solidario con los trabajadores y con el trabajo y con el pan cotidiano, es San Cayetano. Por eso, si vos te fijas en la imagen no tiene triguitos, lo tiene el Niño Dios. Claro. Las espigas le coloca Argentina. Por eso también es importante eso, y no solo es una anécdota, sino decir la mirada del santo. Y aquí viene tu pregunta, ¿no? Acompañar esta historia, ¿por qué la repito? Porque ahí está el tema.
armamos los surcos, sembramos los surcos, trabajamos los surcos, ¿no? Pero le pedimos al santo que nos acompañe con su milagro, ¿no? La esperanza puesta también en Dios, que los surcos serán fecundados, ¿no? Me parece que entonces ahí se genera el enclave de la esperanza en el santo. El santo nos recuerda, y aquí bajo un poco más, el santo Cayetano nos recuerda que la providencia como promesa de Dios, tierra, justicia, pan, es parte de la promesa de Dios para con su pueblo. Entonces, por eso me parece que mañana celebrar San Cayetano es recordar a San Cayetano, pero en el fondo es recordar la promesa de Dios. No hay pueblo que no se merezca vivir con dignidad y con abundancia. Es la promesa de Jesús. Por eso, mañana que vayamos con esa esperanza a San Cayetano, recordar que es una promesa de Dios para todos los pueblos. Y entonces esa esperanza y ese surcar las tierras no la podemos dejar. Es decir, no podemos hacer, primero, recordar que eso es una promesa de dignidad para los pueblos y que es promesa de Dios y que no hay ningún gobierno ni ninguna persona que nos pueda quitar esa esperanza de sostener una dignidad. La segunda es eso, que cuando veamos a San Cayetano recordemos que la esperanza es lo último que se pierde, y si es que nosotros nos dejamos arrebatar o quitar la esperanza, nos quita las razones de la promesa de Dios y nos quita el sentido de nuestras luchas. Por eso San Cayetano es muy importante. Y termino diciendo justamente eso, que se nos arrebate la esperanza, que se nos arrebate, se nos quite las posibilidades de pensar que nos tenemos derechos a la dignidad. Eso es olvidarnos de Dios. Y esto no es casualidad, es justamente la batalla cultural religiosa de este gobierno nacional, de esperar que el pueblo popular, el pueblo nacional, el pueblo pobre, sienta que no tiene derecho y que su esperanza está conculcada. Si nos quitan la esperanza, nos están robando un derecho divino. Muchas gracias, Padre. Por favor, nos recuerda mañana en la fiesta patronal qué actividades están previstas para la gente que se quiera llegar a la capilla que está en Gorriti y Belgrano. Justamente lo primero, te lo digo en general, sí. El templo va a estar abierto de las 7 de la mañana hasta las 20 horas, con distintas dinámicas de sostenimiento y contención, pero tratando de ser muy respetuoso de las colas y de la gente que va en silencio a hacer sus propias propuestas. Habría una misa fuerte a las 10:30 y luego la misa central, que sería allá afuera por la cantidad de gente, claro, a la tarde, a las 4 de la tarde. Y mientras tanto, como siempre, la gente va pasando según su cotidianidad en una hora u otra, pero esperamos una mayoría de popular fuerte y vuelvo a decir, no es que nos alegre ni nos entristezca. Cuando digo esperamos, es decir, con dolor y con esperanzas sentimos que allí es de donde podemos sacar la fuerza para seguir esperando. Si mantenemos la promesa de la espera, podemos mantener y sostener la lucha de la dignidad y el trabajo. Muchas gracias, Padre. Fue un gusto. Bien, y nosotros nos despedimos hasta mañana. Que tengan una buena jornada.